Hermanos y amigos, en esta mañana que ya están en sintonía, ya están conectándose con nosotros a la iglesia online, nuestros saludos cordiales. Y en esta mañana yo le puse el título a este mensaje: obedecer a Dios hasta el final, la victoria está asegurada. Traerá victoria en nuestras vidas, pero muchas veces cuesta obedecer, porque nosotros ponemos nuestros ojos a nuestro parecer, ponemos nuestros ojos a lo que podemos ver, ponemos nuestros ojos a lo que parece que estaría bien, ¿verdad? Pero sin embargo la palabra de Dios dice de que nosotros tenemos que tener los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Pero nosotros queremos poner a nuestro parecer nuestros ojos, ¿verdad? Entonces, obedecer a Dios hasta el final, la victoria está asegurada en esa condición. Y para poder comenzar, quiero compartir con ustedes, se encuentra en el libro de Primera de Samuel, libro de Samuel, Primera, en el capítulo 16, versículo 7. ¿Lo tienen? Y dice así: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Tomen asiento los que han reverenciado. Nosotros queremos mirar lo que está delante de nuestros ojos, así como el profeta había mirado, incluso Isaí, el papá de David. Ellos miraron el parecer del ser humano. A veces hay situaciones que Dios nos manda a hacer algo que a nuestro parecer está totalmente descabellado, está totalmente, no tiene sentido, ¿verdad? Y hacemos nuestro parecer porque nuestra vista nos dice otras cosas, nuestro parecer nos dice otras cosas. El Señor te dice: quédate en este ministerio, acá te voy a ungir, acá te voy a bendecir. Y muchas veces nosotros miramos que allá hay otro donde parece ser que allí se está moviendo y allí se va a cumplir la promesa de Dios en nuestras vidas. Y no solamente en esa condición, digamos, Dios te dice: quédate en este país porque acá te voy a bendecir, o hace tal cosa, pero sin embargo para nosotros esas cosas no entran, no puede ser, es imposible. Pero qué bueno es obedecer a Dios, porque tarde o temprano la victoria va a estar asegurada, la victoria va a llegar a nuestras vidas. Y hay muchos, hermanos, testimonios en la palabra de Dios que personas han obedecido a Dios y por su obediencia y perseverancia han recibido la victoria. Pero muchas veces, hermanos, cuando estamos a punto de recibir la victoria, viene el desmayo. Uno desmaya porque ya no puede esperar, ya no puede, no quiere pasar el proceso. Y es indefectible, hermano, el proceso es indefectible para que cosas grandes, para que Dios pueda depositar cosas grandes en nuestras vidas. Indefectible el proceso. Lo que hoy, el dolor que está pasando la nación de Venezuela, hermano, esto va a traer una consecuencia de un derramamiento, de un despertar de la iglesia. Ciertamente tenemos condolencia y sufrimos con aquellos que han perdido a seres queridos debajo de esos escombros, hermanos. Sufrimos cada uno de nosotros porque somos seres humanos y son nuestro hermano allí, ¿verdad? Algunos de la fe y otros no, pero son seres humanos y están sufriendo, y razón por la cual nosotros sufrimos. Pero siempre, para dar a luz algo grande, siempre va a pasar, siempre va a venir, hermano, un dolor, como la mujer encinta, la mujer embarazada, la mujer que va a dar a luz, hermanos, pero después viene la alegría, ¿verdad? Entonces es importante entender y es importante soportar y no desmayar mientras que uno está atravesando el proceso, el desierto.
Siempre se habló, y no hace mucho alguien habló aquí, de que cada uno de nosotros vamos a pasar procesos. ¿Y quién quiere pasar? Nadie queremos pasar. Nadie quiere pasar el proceso, hermano, pero es necesario, porque allí viene el alumbramiento de cosas grandes para nuestras vidas. Amén. Pero mientras que obedezcamos a Dios, esa victoria va a estar asegurada. Amén. Porque es tan difícil obedecer a Dios a veces por comodidad. ¿Qué pasaría si Dios te dijera: vas a dejar la ciudad porque yo te voy a enviar a otra ciudad, vas a dejar tus comodidades, vas a dejar tus amistades? Eso pasó con nosotros. Vas a dejar todo y vas a comenzar de cero. Hermanos, cuando uno viene, o sea, va, obedece y comienza de cero, vienen los recuerdos. Justamente el hermano Jonathan el viernes pasado predicó: no viváis de las cosas pasadas, de los pensamientos pasados, ¿verdad? Y sin embargo, ahí vienen los recuerdos. Me acuerdo, eso pasó al pueblo de Israel, cuando Dios hizo una obra tremenda y sacó de Egipto, de la esclavitud. Ellos por el desierto, en el desierto mejor dicho, se acordaban de las cosas que comían, de las cosas que pasaban en Egipto. Y ellos dijeron: allá había carne, por acá vamos a morirnos de hambre. Estaban pasando el desierto. Y muchos de nosotros, cuando pasa ese desierto, hermanos, pensamos de la misma manera: allá estábamos mejor. Y hasta a veces pensamos que no, la directiva de Dios, el diseño de Dios no es lo mejor, que Dios se equivocó y no fue. Hasta por nosotros habían dicho de que nosotros nos apuramos al cumplimiento, a lo que Dios había trazado para nosotros, porque vieron, hermanos, nuestra desesperanza. Porque hay desesperanza en el desierto. En el desierto no hay comodidad, no hay nada, hay dolor, hay tristeza. Hermano, en el desierto hay calor, tal vez no hay refugio, no hay nada. En el desierto solo hay arena y sol. Hermano, no hay nada, y allí hay un dolor. Allí uno se duele, pero es necesario ese dolor, porque a partir de ese dolor va a venir el alumbramiento para cosas grandes. A partir de ese dolor, hermanos, nada, Dios no regala nada a nadie, solo la salvación es gratuito, pero también nosotros tenemos que cuidar. Pero para que venga un alumbramiento de cosas grandes, para que venga el avivamiento tan grande que hemos esperado, hermanos, indefectiblemente hay dolor. ¿Están aquí? ¿O ya se fueron ustedes? ¿O están en el desierto? Gloria a Dios. Acompáñame en 2 de Reyes, capítulo 4, versos 36 y 37. 2 de Reyes, capítulo 4, versos 36 y 37. La obediencia. Esa obediencia, hermanos, que va a confrontar tus pensamientos naturales. Esa obediencia que Dios te va a decir: vas a dejar esto, vas a dejar lo otro, y vas a tener que obedecer, porque si no va a venir la consecuencia sobre tu vida. ¿Están aquí? Dice en 2 de Reyes capítulo 4 verso 36: entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta mujer, a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies, se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. ¿Sabe lo que estaba pidiendo el profeta? Le estaba diciendo a esta tsunamita que se vaya de la tierra de Israel, que fuera a buscar otra nación para vivir, porque iba a venir una hambruna tan terrible sobre la tierra. Pero tenía que, y esta mujer, ¿sabe que esta mujer, por qué el profeta la tuvo en cuenta ella? Porque era una mujer que honraba al siervo de Dios, que honró al siervo de Dios. En muchas ocasiones ella cocinaba, invitaba a su casa, hermanos amados, a comer al siervo de Dios, al profeta. Hasta ustedes saben, después le hizo un aposento allí para el siervo de Dios que pasaba por allí. Entonces, a la hora de la verdad, a la hora de la aflicción, el profeta se acordó de esta tsunamita y la mandó a llamar.
y le dijo que tome a su hijo y que se vaya de la tierra porque viene un tiempo de hambruna muy terrible. Sin pensar dos veces, esta mujer, hermanos, tomó a su hijo y se fue. Obedeció a la voz de Dios a través de su profeta. Ustedes saben que en la antigüedad la gente tenía la voz de Dios a través de un representante humano, a través de un ser humano, a través del profeta de Dios, ¿verdad? Hoy tenemos más recursos, tenemos la palabra de Dios, sigue habiendo profetas del Señor, pero tenemos también la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, esta mujer obedeció y se fue a vivir en un lugar donde tal vez había dejado todas las comodidades, había dejado toda su costumbre, su cultura. Es difícil ir a otro país. Yo me admiro a aquellas personas que se van a Europa, que se van a otros lados, hermanos, para poder direccionar su vida a través de la economía, conseguir algo económicamente mejor, una vida mejor, ¿verdad? Me asombro porque hay muchos sufrimientos cuando uno abandona su cultura, todo lo que uno creció, ¿verdad? Entonces hay muchos sufrimientos. Desarraigarse, el desarraigo trae mucho sufrimiento, pero la obediencia va a traer, a pesar de todo eso, la obediencia va a traer un resultado positivo. ¿Cuánto habrá pensado esta mujer? No, mejor me quedo acá, pase lo que pase. No voy a vender mi propiedad, mi casa, no me voy a ningún lado. ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? Cuando a uno no le conviene, hacemos esas preguntas, ¿verdad? Comenzamos, hermanos, a cuestionar, decir, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? No creemos definitivamente. ¿Por qué? Porque hay intereses que tenemos que abandonar, hay comodidades que tenemos que abandonar y está de por medio. Entonces hasta queremos cuestionar y no queremos obedecer. Pero qué bueno es obedecer a Dios a ciega, porque allí Dios va a estar, hermanos, salvaguardándote. Entonces esta mujer se fue, agarró a su hijo, se fue a vivir en un lugar donde era ser y más contrario de Dios, la tierra de los filisteos. Pero un día volvió a esta mujer, se enteró que había nuevamente Dios había restaurado la tierra de Israel y dijo en su corazón, me voy a volver. Capítulo 8 de Segunda de Reyes, un poquito más adelante, versículos del 1 al 6 vamos a leer. Y dice así: y habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre a la cual vendrá sobre la tierra. Es lo que estábamos diciendo, hermanos amados. Es lo que estábamos diciendo, lo que el profeta había mencionado a esta mujer, que iba a venir esta hambruna, ¿verdad? El versículo 5 dice, el versículo 4 del capítulo 8 vamos a leer. Y había el rey hablando con Jesse, criado del varón de Dios, diciendo, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. El rey estaba hablando con Jesse, ¿verdad? Y mientras él hablaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y sus tierras. Entonces dijo Jesse, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. ¿Habrá casualidad en Dios? Nosotros pensamos y decimos, no, yo creo que eso fue casual. Y muchas veces, hermanos, para contrarrestar lo que Dios hace, hasta los medios de comunicación y los científicos buscan algo para que pueda justificar que la ciencia es así, ¿verdad? Que las cosas es así
esto porque tal cosa pasó y ese es el resultado. ¿Se entiende o no? A veces queremos encontrar justificaciones que no fue Dios. Las personas quieren encontrar justificaciones. Esta mujer había obedecido a Eliseo. Se había mudado de su país, pero volvió a su casa. Volvió y se fue para implorar al rey. Y mira que nosotros decimos, qué casualidad. El rey le estaba preguntando a Jesse, criado de Eliseo, y le dijo, ¿cuáles son las señales que tu señor había hecho? Y Jesse le estaba contando de una mujer que Eliseo le había revivido a su hijo, que había muerto. Ustedes saben la historia. Y casualmente, pero es por milagro de Dios. El que no crea a Dios dice pura casualidad. Pero un milagro de Dios que esa mujer en el momento justo, en el tiempo indicado y momento justo, así se mueve Dios en nuestras vidas. Para poder, hermanos, traer recompensa sobre la obediencia. En el momento preciso, cuando estaban hablando de ella, cuando Dios puso en la mente de aquel rey preguntar por los milagros, Jesse le estaba contando de esta mujer. Y ella venía junto al rey para implorar por su tierra. Dios no se equivoca. Jamás se va a equivocar, hermanos amados, cuando Él te pide algo. No se equivoca. Y allí dice que el rey, hermanos, si ustedes leen todo el capítulo, esta mujer sin haber trabajado esos 7 años, hermanos, alguien trabajó su tierra y le bendijo a esta mujer, le devolvió la totalidad y 7 veces más, porque así Dios opera. Dice la palabra de Dios, lo que te quitó el diablo, pero si vives en obediencia, hermanos, 7 veces más el Señor te va a recompensar, te va a dar. Lo que se mueve en obediencia va a recibir la retribución, la recompensa de parte de Dios. Es importante, hermano, obedecer, vivir en obediencia, porque va a traer frutos, aunque nuestros ojos naturales nos dictamina otras cosas. Nosotros tenemos que solamente sostenernos por lo que Dios había pedido, por lo que Dios había demandado. Yo sé que hay personas en esta mañana que están en las redes sociales diciendo, Dios me está hablando, porque le estaba preguntando algo a Dios. ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? Porque según tu parecer no encuadra completamente lo que Dios te está pidiendo. Y si Dios te pide algo es porque va a haber recompensa. Hay algo que a mí estremece en mi corazón, una historia de un joven judío, hermanos amados, que era el amado de su papá. Era el más mimado, el más amado de su papá, porque en la vejez lo tuvo este hombre. Pero sabes que este hombre tuvo un sueño. Dios había mostrado lo que iba, el diseño que Dios, el plano que Dios había tenido para con él. Y empezó este varón a comentar a sus hermanos. Ustedes saben la historia de José. Comenzó a comentar este varón a sus hermanos de lo que Dios iba a hacer con él. Y nadie le creyó y todos se mofaron contra él, todos se enojaron. Y ustedes saben la historia, lo querían matar. Y hasta que vendió a alguien que andaba por ahí. Se fue para Egipto. Lo mandaron, hermanos amados, el destino de la vida. Fue desarraigado de su naturaleza, fue desarraigado, hermanos amados, del calor de la familia. Abandonó a sus padres que tanto lo mimaba a él. Hermanos amados, parece ser que fue tan injusto con él. Pero como les dije al comienzo, cuando Dios propone algo, cuando Dios demanda algo, a veces no vamos a entender, a veces vamos a pensar que somos nosotros, que nuestra mente, que no hay esperanza, que Dios se equivocó en esta ocasión. Cualquiera diría, Dios se equivocó con José. ¿Dónde están los sueños que José se había dicho que las ¿cuántas estrellas? Más las lunas y todo eso se iba a inclinar hacia él, ¿verdad? Cualquiera pensaría, porque la circunstancia no daba para decir que Dios se estaba llevando a pasos gigantados para cumplir lo que él había prometido. Llevó, hermanos amados, al lugar, a vivir en un lugar donde no
No era agradable en Egipto. No era la misma cultura. No era lo que Dios había preparado. Pareciera ser, ¿verdad? Porque nosotros entendemos en nuestro parecer que cuando Dios te da tiene que ser algo lindo. Y muchas veces no sucede así. Algo bueno, algo bien preparado. Pero en este caso no fue así. Y fue acusado injustamente. Pero él se mantuvo en obediencia. Fue acusado, ustedes saben la historia, además está a venir a contarla acá. Pero allí en la cárcel, hermanos amados, Dios estaba con él, porque él estaba en pura obediencia. ¿Qué te quiero decir con esto? De que si Dios te demanda algo, acatá, porque al final del trayecto, hermanos amados, sin tener en cuenta el proceso, vendrá la bendición para tu vida. La victoria estará asegurada a tu vida, a tu descendencia. Porque después la descendencia de José fueron bendecidos de tal manera, mis amados hermanos. Y allí él se mantuvo firme, acatando la voluntad de Dios, y Dios le hacía prosperar. Hermanos, dice, haciendo un paréntesis, de que Abraham se sostenía de esperanza contra esperanza, la promesa de Dios. Y José estaba en esa condición allí en la cárcel. Porque allí en la cárcel, hermanos, por puro milagro no lo mataron a él. No le quitaron la vida. Porque Dios tenía un diseño, un plan para con él. Abraham dice que hacía esperanza contra esperanza, esperaba la promesa, y es lo que pasó también con José allí. Él le dijo a los que le había interpretado los sueños, al panadero o al copero, uno de ellos, le dijo que se recuerde de él. El otro, cuando salió en libertad, se olvidó. Cuando uno está en el proceso, todo se olvida, hermano. No hay llamada, no entra nada, no hay nada, hermanos. Y te está llevando en el proceso, porque hay un dolor que prontamente traerá un alumbramiento de bendición grande. Lo que están sucediendo en las naciones es porque viene el último y gran avivamiento. Hermanos amados. Y allí cuando José pensó que todos se habían olvidado de él, un día llegó las noticias. Ese día llega. A veces nosotros decimos no va a llegar, parece que todo el mundo son bendecidos menos nosotros cuando estamos en el desierto. A todo el mundo parece que Dios le cumple menos nosotros. ¿Nunca le pasó eso? Uno escucha testimonio de otro diciendo, Dios cumplió con él, pero conmigo. Y sigue habiendo la aflicción. Y sigue estando entre las rejas. Y no hay esperanza. Moisés se sostuvo como viendo el invisible. Y allí en medio de los barrotes, hermanos, un día alguien se fue, el mensajero le dijo, prepárate porque hoy tenés una cita con el rey. Qué tremendo, ¿verdad? De la cárcel, tal vez dejado, abandonado, deprimido, allí, harapientos tal vez, allí adentro de los barrotes, hermanos, porque injustamente él estaba allí. Yo creo que si uno está pagando una condena, hermanos, por puro merecimiento, digamos, porque se merece, no va a ser tanto dolor como cuando uno entra en ese lugar inocentemente, ¿verdad? Yo creo que dolería más todavía ser acusado por algo que no cometiste. Que la gente lo mire a él como un acusador de esa mujer de Potifar, que lo mire a él como el esclavo, se debe sentir tan mal, hermano. Pero sin embargo, allí él se mordía la lengua para poder sostenerse, para poder acatar, para poder estar en obediencia.
Y ustedes saben cómo terminó. Cuando termina tu proceso, Dios te va a recompensar en gran manera. Fue el ministro de Economía de la nación de Egipto. A él lo puso el rey, el único mayor que él iba a ser el rey. Le dio el anillo. Y lo que él decidiera se va a hacer. Porque él, cuando interpretó el sueño del rey, le dijo: conviene que busque a alguien que tenga conocimiento y capacidad de poder administrar la nación. ¿Dónde vamos a encontrar, dijo el rey, uno que tenga el espíritu de Jehová como tú? Tú serás. Abandonarás ese barrote, vas a dejar la cárcel y te voy a poner en alto, te dice Dios, si obedecieres, si no desmayes, si no desmayas en el proceso, en tu proceso, en el desierto que estás atravesando. Porque si obedeces la totalidad, no a media, porque Dios pide el 100%. Si obedeces, hermanos, la victoria está asegurada. No te apartes lo que Dios te demanda. No diga: me parece que según mi parecer Dios se equivocó, allá va a ser mejor. A mi manera va a ser mejor. Nunca va a ser mejor. Por más que no entiendas, hermanos, por más que el proceso terrible esté pasando, allí en tu obediencia Dios te va a recompensar. Cuando nosotros abandonamos el lugar donde vivíamos en el país vecino de Argentina y venimos acá, en una casillita, y ahí hacíamos culto y ahí era nuestra casa también a su vez. Nuestras cosas por ahí afuera porque no entraba en la piecita. Cuando llovía se deterioraba, tantos años nos costó adquirir. Y a veces no entendíamos hasta alta hora de la madrugada pensando: ¿por qué habremos tomado esta decisión? Dejamos trabajo, arrancamos de la cultura a nuestra hija, en ese tiempo era todavía pequeña. Arrancamos de todo lo que es el sistema, estudio, trabajo, dejamos todo. Y era una locura absoluta y todo el mundo pensaba de nosotros que estábamos mal, que era una emoción lo que habíamos hecho. Y nosotros intentamos de obedecer, pero por momentos venía, hermano, la languidez. Y nos sentíamos desmayar y a veces pensamos de volver. Pero allí el Señor venía a fortalecernos. Y yo siempre cuento esto: cuando llovía muchísimo y entraba agua por debajo de la puerta y entraba agua por el techo terniz que teníamos. Y un día cayó un granizo, se rompió un pedazo del techo terniz y empezó a caer encima de nuestras camas y encima de nuestras cosas el agua. Sin saber qué hacer, sin tener una puerta de trabajo, sin tener nada, hermanos, solo dependíamos de la buena voluntad de Dios. Pero allí el Señor procesando nuestra vida, procesando nuestro carácter, procesando la paciencia, procesando de que podamos esperar en Él. Y nosotros aprendimos, hermanos, de aquella vez: si hoy el Señor nos da, comemos, o si no, no. Si el Señor permite pagar la cuenta, pagaremos, si no, no. Y caminamos en hermanos, en esa confianza de que así como el mes pasado el Señor dio, este mes va a dar de vuelta. Y a veces es difícil, pero yo sé que el alumbramiento trae dolor, trae contracciones a las mujeres. Nosotros los hombres no tenemos experiencia, pero por oída escuchamos que trae dolor al ser humano, a las mujeres. Pero después viene la alegría, cuando viene el nacimiento y cuando tiene su bebé en el brazo, esa mujer, una alegría, hermano, que se olvida absolutamente de todo el dolor. Yo digo que lo que están pasando en Venezuela es algo parecido. No se puede comparar el dolor que ellos están sufriendo, hermanos.
Y como dije al comienzo, nos consolidamos, sentimos ese dolor con ellos también, hermanos. Pero sabe que es indefectible ese dolor, porque Venezuela será una nación que traerá un avivamiento tan grande sobre la faz de la tierra. Ponte de pie en esta mañana. Vamos a orar. Vamos a pedir al Espíritu Santo que pueda ayudarnos a no desmayar, porque yo sé que hay muchas personas que están en proceso en este momento. Que hay muchas personas que están esperando un milagro de Dios, porque sin ese milagro no puedes seguir viviendo. Dios te dice, obedezca. Esta palabra exclusiva para ti, el Señor ha preparado en esta mañana. Anoche el Señor me mostró en sueño que había una persona que quería adquirir algo, que tenía que adquirir algo, hermanos, y estaba yendo por una ciudad, y su medio de transporte era un caballo, y se fue por un callejón lejos, hermanos, a poder anoticiarse de dónde estaba esa persona que tenía lo que la persona que estaba buscando. No sé si me explico. Hay algo tremendo que se viene. Comienza a anhelar la presencia de Dios y pedirle al Señor, hermano, en humillación, que pueda darte la fortuna de poder soportar el proceso, porque llegará la recompensa. Y cuando llegue esa recompensa, la alegría va a ser grande. No desmaye, porque si no desmaya, dice la palabra de Dios, vas a adquirir, vas a recibir la recompensa de parte de Dios. Damos gracias al Señor. Les pedimos a la audiencia en esta mañana. Nosotros nos quedamos un ratito más.